Bueno, para empezar con este tema, vamos a hablar de qué es el colecho. Bueno, la palabra lo dice, ¿no? Co viene de compartido, de conjunto, y lecho de cama, ¿no? Dormir en la misma cama. Básicamente eso es lo que significa. Es una práctica que se está empleando mucho hoy en día, en la cual los padres o la madre comparten la misma cama con sus hijos y duermen todos juntos, ¿no? Es una tradición y es una práctica bastante ancestral que desapareció por muchos años y hoy en día con todo ese tema de la crianza respetuosa, de la crianza con afecto, la crianza positiva, este tema del colecho, y no solo con eso, sino también con el tema de la lactancia materna, ¿no? Hace muchos años cuando ingresaron las fórmulas hubo una disminución de la lactancia materna, pero hoy en día se ha visto que hay mucha más que en los años anteriores, ¿no? El Perú es un país que, gracias a Dios, tiene un elevado porcentaje de lactancia materna y, y bueno, ¿no? De hecho, también esta es una de las razones, si no es la razón principal por la cual muchas madres prefieren dormir con sus hijos para no tener que estar parándose en la noche, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación según la OMS, ¿no? La OMS en realidad afirma que es recomendado que los bebés durante los 6 primeros meses de vida duerman en la misma habitación que el padre. Esto es independiente de que vayan a compartir la misma cama o no. Pudiera ser que les coloquen una cunita, el pack and play, un Moisés dentro del cuarto, pero es mejor que duerman en la misma habitación para que los papás puedan vigilar a sus hijos, estar seguros de que todo está bien, están cerca si es que ellos lloran, ¿no? Entonces, más que nada es un tema de seguridad, ¿no? Hay dos maneras de hacer esto, ¿no? Ya sea en la misma cama, de compartir la cama con el bebé, o en o una cuna que esté adaptado para ello, ¿no? Hoy en día también venden estos colechos que se ponen al costado de la cama y pues están al mismo nivel, ¿no? Si bien es como una mini cunita, sería como una extensión de la cama, por así decirlo, un espacio propio que vendría a tener el bebé. Entonces, ¿cuál es la realidad, no? Hay muchos mitos y muchas personas que dicen que no, que esto no se debe hacer, que va a volver a los niños muy dependientes de los papás, que luego no van a tener pues autonomía propia, no, o sea, van a estar como muy enganchados con la relación que tienen con sus papás y van a tener pues miedo de dormir solos, no se van a acostumbrar a sus cuartos nuevos, ¿no? Entonces hay muchas críticas con respecto a esto. Sin embargo, no existe evidencia científica que lo desaconseje, ¿no? Al menos en bebés que no tienen factores de riesgo. Y básicamente es una decisión exclusiva de los padres y que debe ser respetada por cualquier persona o cualquier profesional del la salud, ¿no? Si nosotros queremos dormir con nuestros hijos hasta que tengan 10 años, esa es una decisión que nosotros tomamos como familia y como padres y debe ser respetado, ¿no? Y también, claro, el niño también tiene que estar de acuerdo con esa situación. Tiene que haber consentimiento por ambas partes. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este alojamiento en conjunto, ¿no? De este dormir juntos con los chicos? Em, bueno, el contacto continuo con ellos va a favorecer muchísimo a este vínculo afectivo, va a favorecer al bienestar emocional del bebé, va a favorecer también al desarrollo neuronal y a la capacidad de respuesta que van a tener los niños cuando son presentados frente a estímulos estresantes, ¿no? El colecho, uno de los principales beneficios que tiene es que facilita el mantenimiento de la lactancia materna, ¿no? Y la lactancia materna en sí es un factor protector frente al síndrome de muerte súbita del lactante. Entonces, ¿por qué favorece al mantenimiento de la lactancia materna? Porque el bebé está ahí en la cama con la mamá, se levanta en la noche, la mamá se lo pone al pecho, el bebé lacta, se duerme y no hay mucho, o sea, la mamá se tiene que estar parando, yendo al cuarto. Entonces, es muy fácil para ambos poder continuar con la lactancia materna. De hecho, es un poco más, el sueño de la mamá va a ser un poco más recuperador y va a descansar más al estar ahí, ¿no? En la misma cama sin tener que pararse durante las noches. Entonces, como les decía, ¿no? Facilita la lactancia materna exclusiva durante la noche y eso también va a ayudar a disminuir la frecuencia y la duración del llanto. Y esto es bastante bueno
Porque cuando los bebés lloran mucho o lloran por mucho tiempo, van a liberar niveles elevados de cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no? Entonces, este cortisol a largo plazo pudiera generar en ellos pues temores, inseguridades, ¿no? También el cortisol en sí puede conllevar a aumento de peso, ¿no? Factores de riesgo como para la obesidad y muchas cosas que pueden suceder. Entonces, el hecho de que estén en la misma habitación o en la misma cama va a hacer que los papás estén más alertas, ¿no? Si los tenemos lejos, quizás no los escuchamos o no nos levantamos a tiempo, tan rápido como si los tuviéramos ahí, ¿no? Entonces, disminuir esta frecuencia y duración del llanto es bastante importante en los bebés, ¿no? Como les decía, va a permitir que el bebé pueda engancharse al pecho sin que la madre se tenga que levantar, ¿no? Va a fortalecer el vínculo afectivo que va a tener con los papás, con mamá y con papá, y esto va a tener un impacto muy positivo a nivel emocional de los chicos, ¿no? Y también el con dormir juntos, ¿no? Va a generar que todos tengan patrones de descanso similar. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que se van a sincronizar los ciclos de sueño, ¿no? La temperatura del bebé, la respiración de la mamá con el bebé, y todo esto va a favorecer que ambos descansen mucho mejor, ¿no? Y es muy importante que nosotros sepamos que el contacto físico con los bebés en esta primera etapa de vida es fundamental para su crecimiento, tanto físico en cuanto a tamaño, en cuanto a subir de peso, como para el desarrollo emocional y su bienestar neurológico, ¿no? Es muy importante esta conexión que hay con la mamá en los primeros meses de vida. Entonces, ¿cómo o de qué manera nosotros podemos practicar un colecho seguro? Es importante primero que nosotros sepamos que uno, los bebés deben de tener por lo menos 3 meses. Si son menores de 3 meses, al ser tan pequeñitos, existe un riesgo agregado, ¿no? En cuanto a lo que vendría a ser la muerte súbita del lactante. La muerte súbita del lactante vendría a ser una muerte que ocurrió sin causa aparente. Lo que normalmente sucede en estos casos, se cree pues que hay algún tipo de asfixia o apnea o dejó de respirar, ¿no? Entonces, cuando los bebés son chiquitos, cuando son menores de 3 meses, este problema es bastante peligroso. O sea, bueno, puede ocurrir esto, ¿no? Y esto no es raro que nosotros los aplastemos, o sea, casi eso no sucede, pero sí pudiera ser que nos quedemos dormidos, se pueden caer, se pueden voltear, las sábanas, ¿no? Son muy pequeñitos y esto puede, está bien, pero se aconseja recién a partir de los 3 meses de edad. Si nuestro bebé es prematuro o ha tenido bajo peso al nacer, también debemos evitarlo hasta que sea ya un poquito más grandecito, ¿no? Si los papás están expuestos a situaciones de cansancio extremo, como el posparto inmediato, es por esto también que no se aconseja el colecho cuando son tan pequeños, porque esos meses son los más agotadores para nosotros como papás y el cansancio excesivo hace que sea un riesgo dormir con ellos. Entonces, sí debemos de nosotros esperar a que ellos tengan 3 meses. Si lo vamos a hacer antes de los 3 meses, en realidad lo más recomendado sería que tenga un Moisés al costado de nuestra cama o por último estos, como les decía, estos colechos que se ponen al costado de la cama y son como un anexo a la cama de la mamá, pero el bebé está en su propio espacio, en su propio ambiente. Esto podría ser una manera de hacerlo, ¿no? Siempre y cuando en ese espacio no haya ninguna sábana, ninguna almohada, nada. Los bebés no pueden dormir con estos objetos porque son de riesgo. Entonces, como les decía, ¿no? Si vamos a hacer colechos, se tiene que evitar que sean superficies muy blandas. No deben de ser colchones de agua, tener mucho cuidado con los edredones, no deben de haber almohadas alrededor, no lo podemos practicar en un sofá o en un sillón, debe ser en una cama, em, no una cama rígida, pero tampoco esas que son tan blandas, sino una cama adecuada, una superficie que sea estable, ¿no? Debe autolimitarse a que sean los papás y el bebé, no deben haber más personas en la cama. Si alguno de los papás ha consumido tabaco o alcohol o fármacos que puedan ser sedantes, muchos fármacos psiquiátricos
para tratar la depresión, la ansiedad, son considerados sedantes, no se deben realizar, porque estos fármacos nos pueden dormir de manera excesiva y quizás pueda ocurrir algún accidente. En cuanto al tabaco, si los padres son fumadores, tampoco se debe hacer colecho, porque por más de que yo me imagino de igual manera si algún papá fuma fuera de la casa, pero esta nicotina se queda impregnada en la persona, se queda impregnada en la piel, se queda impregnada en el pelo. Y esto le puede pasar al bebé. Entonces, no es seguro que nosotros durmamos con ellos si somos nosotros personas fumadoras. No se recomienda por el tema del nicotina. Como les decía, la superficie donde van a dormir debe ser firme, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con las aberturas de la cama. A veces entre la cabecera y el colchón se hace como un pequeño hueco. Recordar que los bebés son chiquitos y que pueden, pues, chorrearse por ese hueco, ¿no? Tener mucho, mucho cuidado. Los bebés se mueven muchísimo cuando duermen. Empiezan acá, terminan allá, giran por todos lados. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si son a veces también he visto que hay algunas camas que en realidad no es un colchón, sino son dos colchones que están unidos. Entonces, eso también, tener mucho cuidado con ese tipo de colchones. No se aconseja si es un colchón que sea solo uno, ¿no? Que no sean varios unidos. Y bueno, evitar también abrigar al bebé en exceso. Como vamos a dormir con varias personas, mamá, papá, bebé, la presencia de más personas en una cama genera calor. Entonces, si nosotros lo abrigamos en exceso, podemos sofocarnos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que adicional a que estén durmiendo con nosotros, el calor humano, del cuerpo humano, también le va a dar calor al bebé. Entonces, ¿cuál es la información que nosotros debemos tener en cuenta? Como la OMS bien dice, la forma más segura que tienen los bebés para dormir antes de los 6 meses es en su cuna, boca arriba y cerca a la cama de sus padres. Esto se relaciona con que ellos recomienden que antes de los 6 meses el bebé debe dormir en la habitación de los padres. Pero la mejor manera de hacerlo es en su propia cuna y boca arriba, cerca de la cama de los papás y sin ningún objeto, ni sábana, ni almohada, ni nada en su cama, así completamente vacío, como ven acá. Este bebé está como una especie de cunita al costado de la cama de sus papás y no hay nada, no hay sábanas, no hay almohadas, no hay nada. Hay ahora, hoy en día, yo sé que a veces hace frío y hay que abrigar a los bebés, venden unos, los podemos envolver como gusanito. Hay unos swaddles que son especiales para hacer esto, que eso sería una buena opción, los saquitos para dormir, ¿no? Pero evitar cualquier cosa que sea sábana, porque con el movimiento se pudieran enredar en ellos, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Y a pesar de que la lactancia materna tiene un efecto protector frente al síndrome de muerte súbita, como les decía, tener en cuenta que el colecho en bebés que tienen factores de riesgo, que tienen quizás alguna cardiopatía congénita, algún problema de fondo, y en menores de 3 meses, se considera un factor de riesgo el colecho. ¿Cuál es el lado negativo, no? Eso por lo que muchas personas nos critican, ¿no? Porque sí llegan varias críticas a nosotros como padres al hacer eso, ¿no? Puede ser que en nosotros los adultos tengamos algunos problemas para dormir, pues sabemos, los niños se mueven muchísimo cuando duermen, entonces nos puede generar incomodidad a nosotros como adultos, ¿no? También pueden llevar a la pérdida de la intimidad que hay entre la pareja, ¿no? En menores de 3 meses, como les decía, hay el riesgo de asfixia y la muerte súbita. Si es que el bebé está al borde de la cama o lo ponemos en un extremo o se queda dormido encima de nosotros, hay riesgo de que el bebé se caiga. Y como les decía, si es que hay un exceso de calor, podría sofocarnos. Entonces, ¿cuándo es que nosotros decidimos pasar a los chicos de su cama? ¿Cuándo? La clave está en que los papás y el niño tienen que estar listos, independiente de la edad que tengan. Si alguna de las dos partes ya se siente incómoda, ese es el momento en el cual tiene que parar, ¿no? Es importante que nosotros elijamos un momento adecuado, ¿no? Si nosotros sabemos que vamos a tener una semana muy ajetreada, que vamos a estar muy cansados, que vamos a estar trabajando hasta muy tarde, ese no es el momento para hacerlo, ¿no? Lo ideal es, por ejemplo, que se empiece a hacer esto en un fin de semana o quizás en unas vacaciones,
donde nosotros vamos a estar con el niño y lo vamos a poder acompañar y vamos a poder dar el 100% de nosotros. Si nosotros estamos muy cansados o muy sobrecargados de trabajo, no vamos a poder dar el 100% a nuestros hijos. Les podemos explicar con juegos, leyéndoles cuentos, libros, conversar con ellos y explicarles qué es lo que va a suceder, ¿no? Emocionarlos, mira, vas a tener tu propio cuarto, vas a tener tu propia cama, vamos a comprar unas sábanas, las que más te gusten, vamos a decorar tu habitación, ahí van a estar tus juguetes, tus cosas, ¿no? Como incentivarle y motivarlo y emocionarlo con que va a ser su espacio, con que va a ser propio de él, con que va a ser lo que va a tener las cosas que a él le gustan, ¿no? Quizás algún dibujo, ¿no? Entonces, eh, eso también es muy, muy importante, ¿no? Y hacer que el niño se vaya familiarizando con su habitación, es decir, pasar tiempo nosotros con ellos dentro de su habitación para que ellos se acostumbren a estar ahí y también lo puedan identificar como un lugar seguro. Si ellos se sienten seguros, ellos van a dormir con tranquilidad. Entonces, darles mucha seguridad, no dudar, a veces como a nosotros como padres quizás nos pueda dar pena, ¿no? Como, ay, ya está creciendo, ya se va a dormir solo, ya no va a dormir conmigo. Y también nosotros podemos sentir tristeza al respecto de eso, ¿no? Pero ellos tienen que ver que nosotros estamos seguros y que estamos contentos y darles esa seguridad. O quizás los primeros días pueden ser un poco difíciles y una buena opción también podría ser dormir con ellos en esta nueva habitación por unos días hasta que ellos se vayan adaptando poco a poco. Y también es importante que nosotros acompañemos a los chicos hasta que se duerman. ¿No? Si nosotros estamos ahí, ellos nos ven ahí, si nos llaman, acudir de manera rápida, si se levantan en la noche y nos llaman, acudir de manera rápida para que ellos sepan que a pesar de que no estamos en la misma habitación, nosotros vamos a ir, vamos a estar ahí para ellos, ¿no? Eso les va a dar seguridad y les va a dar tranquilidad y se van a poder adaptar a su nueva habitación. Entonces, la pregunta del millón, ¿hasta cuándo podemos hacer colecho? ¿No? Como les decía, la clave para dejar el colecho es que el niño esté preparado y que los papás también sientan que ya es un momento. Entonces, no existe una edad concreta o específica en la cual los niños deben de empezar a dormir solos. Es una decisión personal y de familia, ¿no? Entonces, es importante que nosotros también entendamos que el sueño de los niños es un proceso, ¿no? Y hay, implica muchos factores, ¿no? Tanto fisiológicos como biológicos. Entonces, si ellos ya están listos fisiológicamente hablando y psicológicamente hablando, lo vamos a poder lograr. Todos los niños evolucionan de una manera distinta. Algunos pues quieren dormir con sus papás muchos años, otros se van rápido y es independiente de cada uno de ellos, ¿no? Conozco a muchas personas que han hecho colecho por muchos años y los chicos son chicos brillantes, ¿no? Son chicos buenos, hay una excelente relación con ellos, ¿no? Y cuando ellos se han sentido preparados, han decidido ir a su cama, ¿no? Y también conozco personas que no han hecho colecho y también todo bien con los niños o algunos que quizás se hayan ido de una edad más pequeña y también está bien, no, está bien. La decisión que nosotros tomamos como familia es muy personal y, y hay que partir de la premisa de que cada uno de nosotros hace lo mejor por nuestros hijos, ¿no? Hacemos todo de corazón y jamás vamos a hacer algo que nosotros creamos que no sea correcto. Sin embargo, muchos expertos recomiendan que el colecho debe hacerse hasta que los niños cumplan 5 años, pero no hay mucha evidencia científica de que esta debe ser la edad como importante, o sea, es lo que muchos expertos dicen nada más, pero no hay como un fondo, no sé si me dejo entender, o sea, se recomienda hasta los 5 años, pero no hay una razón, ¿no? Entonces, es un promedio, esto, los 5 años es un promedio, la edad en la cual los niños ya se van solos. Como les decía, ¿no? Cuando los niños duermen solos, nosotros los tenemos que acompañar. Eh, Generalmente se va a dar hasta que ellos tengan 7, 8 años de edad, ¿no? A esa edad ellos ya se vuelven
vuelven un poco más autónomos, son un poco más conscientes y esa es esa edad en cual ellos ya se pueden dormir solos, ya no tienen muchos problemas, ¿no? Y ya están cómodos en su cuarto, en su habitación, ya no necesitan de mamá y papá que estén ahí presentes, ¿no? Ya nosotros con todos los años anteriores, esos 7 u 8 años, ya les hemos dado la seguridad de que independiente de dónde estemos o cuál sea la situación, siempre vamos a estar ahí para ellos. Entonces, si nosotros le hemos dado esa seguridad y esa base a nuestros hijos, ellos van a sentirse seguros y lo que nosotros les aconsejemos o las cosas que decidamos hacer en cierto momento, ellos lo van a poder hacer con mucha confianza. Si nosotros hemos dudado mucho con respecto a muchas cosas y no les hemos dado esa seguridad, cuando nosotros le introduzcamos algo nuevo, ellos no lo van a querer hacer, van a tener mucho temor. Entonces es muy importante eso, ¿no? El seguridad que les vamos a dar. Entonces, ¿qué pasa con los niños más grandes, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que tiene el colecho, ¿no? Como les decía, y esto ocurre desde que son pequeñitos, van a reforzar el vínculo afectivo entre los papás y los niños. Los niños van a tener una autoestima más grande, una mejor autoestima, van a tener un mejor autocontrol, van a tener mucha más seguridad en sí mismos, van a tener mayor tolerancia al estrés y mayor grado de felicidad. Esto se ha encontrado en diversos estudios, ¿no? Son parte de los beneficios que tiene el hacer colegio con los chicos. Y como les decía, ¿no? Para que realmente sea beneficioso, tiene que ser algo que se deba dar de manera natural y algo que sea consentido por tanto los padres y los chicos. Si es algo obligado, si es algo que alguno no quiere, no va a tener beneficios, ¿no? Va a ser en realidad, o va a tener un impacto negativo a nivel emocional de ellos, ¿no? Entonces, uno, no los podemos obligar. Dos, si alguno de nosotros no está de acuerdo, pues ese es el momento en el cual se tiene que conversar acerca de la situación, porque ellos van a sentirnos, si ya no estamos cómodos, ellos lo van a sentir, lo van a percibir, y eso puede tener un impacto en ellos a nivel emocional. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que no debemos de guiarnos por los extremos, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, sí, lo tienes que hacer para toda la vida desde el día que nace, entonces tener cuidado con eso y también tener en cuenta cuáles son las recomendaciones. Estas recomendaciones están basadas en muchos estudios y mucha evidencia científica, entonces la evidencia está ahí, ¿no? Y se dan estas recomendaciones porque hay razones de fondo, ¿no? Y tampoco dejarnos guiar por el otro extremo de algunas personas que quizás se entrometen mucho en cuanto a nuestra crianza y nos dicen, no, es malo, no va a tener autoridad, no, ese chico no va a tener personalidad, no sé, un sinfín de cosas que he escuchado a lo largo de mi vida que van a ser completamente dependientes de los papás, que nunca van a ser autónomos, que van a ser niños engreídos, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo mejor que nosotros podemos hacer como padres? Es dejarnos llevar por nuestro instinto. Nuestro instinto es bastante sabio, es parte de la naturaleza, es algo que ha existido desde que empezó la humanidad y es lo más fuerte que nosotros vamos a tener como papás. Todos los niños son diferentes. Si tenemos más de un hijo, nos vamos a poder dar cuenta que no es lo mismo criar a uno que al otro. Todos son diferentes seres humanos y tienen diferentes necesidades y diferentes personalidades, ¿no? Diferentes gustos. Entonces, lo que funcione con un hijo no quiere decir que va a funcionar con el otro. Entonces, nosotros tenemos que conocerlos muy bien y conocer muy bien la situación y ver qué es lo mejor, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros creemos que es lo mejor? Y tener en cuenta, pues, de igual manera la información científica que nos puedan recomendar los doctores y de acuerdo a eso tomar una decisión. Y, y nada, en verdad ser papá es algo increíble, es maravilloso, puede ser bastante agotador, pero y van a haber muchas personas entrometidas que nos van a querer dar consejos, em, que bienvenidos sean, siempre y cuando sean bien intencionados, ¿no? Y si nosotros los hemos pedido con mayor razón,
Pero si nosotros creemos que es algo que no va con nosotros o con nuestras creencias o con lo que nosotros percibimos de nuestro hijo, no hacerle caso a esos consejos, ¿no? Guiarnos por lo que nosotros conocemos, ¿no? Nadie conoce mejor a nuestros hijos que nosotros mismos. Entonces, dejarnos llevar por ese instinto que nosotros tenemos. Y nada, y tener en cuenta que el colecho en realidad es beneficioso y va a poder afianzar y unir ese lazo que... Y bueno, eso sería todo. Les dejo una foto con mi enano aquí, que ya va a cumplir 5 años la próxima semana. Mi experiencia con él como mamá, él duerme en su cama solo. Desde que era muy chiquito, un día agarró y me dijo, mamá, ¿sabes qué? Me voy a mi cama, yo prefiero dormir solo. Y se fue y nunca más volvió. Y algunas veces que quizás se pueda levantar en la noche y tener miedo y se pasa a mi cama, viene y se echa conmigo y me dice, no, mamá, mejor me voy a mi cama. En mi cama duermo mejor. Entonces, es muy distinto. Todos los niños son diferentes y todos son un mundo, ¿no? Y un mundo maravilloso que nosotros tenemos que conocer y experimentar con ellos. Así que voy a leer sus preguntitas y los voy a ayudar a resolver cualquier duda que tengan. Nuestros bebés es con varias capas de ropa, ¿no? Y como les decía, también hay estos saquitos para dormir que se pueden utilizar, ¿no? El problema de las mantas y el riesgo que tienen las mantas es que los bebés se mueven mucho durante la noche y quizás pudieran taparse la cara o enredarse entre ellas y puede llegar a ser bastante peligroso. Entonces, la mejor manera de taparlos, como les decía, mi bebé tiene 2 meses y medio y duerme sobre mi pecho porque cuando lo pongo en colecho no dura ni media hora. Si bien es cierto que a veces nosotros ponemos a los bebés en un lugar y ellos se levantan muy rápido, sí puede llegar a ser peligroso que ellos duerman encima de nosotros. Involuntariamente cuando nosotros dormimos nos podemos mover, ellos se pueden caer y quizás no nos vamos a dar cuenta y pudiera llegar a ocurrir a un accidente, ¿no? Habría que empezar a hacer quizás alguna rutina de sueño o algo para que él asocie este sueño y pueda durar más en el colecho, ¿no?